cómo nuestro territorio fue un lugar donde albergó mucha vida. De hecho, albergó grandes océanos. Cuando nosotros hablamos del Jurásico, que es un nombre tan llamativo de las películas, podemos llevar hacia atrás el tiempo y decir, bueno, cuando nosotros vamos por Pampa Perdiz, antes de llegar al peaje, ese era toda una franja, un océano, y en el Jurásico la región era como Japón, que tenía un mar, Una isla. una isla con un mar interior y un mar a la espalda. ¿Cuándo nace el gusto por la tierra? Por este estudio de la tierra, porque finalmente te especializaste en eso, ¿no? Estudiar la tierra. ¿Cuándo nace el gusto por eso? Nace desde que nacemos, de cierto modo, porque, bueno, en Tarapacá lo que resalta siempre es la parte abiótica. Entonces uno ve los cerros, ¿Y ve... eso te pasó cuando eres niño? Mirabas los cerros, me gusta esto, La verdad es quiero que estudiarlo. siempre me pregunté cómo se levantaban las cordilleras. Ya. Ese fue la ¿En clave. serio? Ese cuestionamiento. Porque uno cuando cabro chico, a los 12 o 13, cuando empezáis como a buscar como los por qué, ¿tú por qué eran eso? ¿Por qué ese cerro están así? A mí me pasaba que me gustaba mucho ir al interior, pero siempre me pregunté cómo podíamos estar a 4.000 metros de altura. No entendía eso. Y hasta el día de hoy trato de entenderlo. ¿Por qué están a 4.000 metros qué? La cordillera, Exacto, o sea, la zona minera hoy día, zona minera. altiplano. Y un poco cuando uno va viajando, también va comprendiendo que la morfología de los territorios son diferentes. O sea, uno va a Buenos Aires, Brasil en general, o Uruguay, incluso podríamos decir otros continentes, pero la geografía que tiene la región y que tiene Chile en particular es muy llamativa porque te puedes desayunar en la costa y puedes almorzar en el altiplano y después puedes venir a tomar once acá a la costa nuevamente. Y eso en cualquier parte de Chile. Pues. Porque Eso, en el angosto territorio, en hora o 2 horas dentro del día, está ahí en un lugar, una geografía, y luego en otra. es increíble porque aparte que nosotros podemos ver en nuestra espalda, todos los iquiqueños vemos todos los días la cordillera de la costa, bastante imponente en su altura. Incluso si uno sigue hacia el interior, efectivamente puede ver algo que demuestra y que te enseña lo activa que está la Tierra como son los volcanes. Y eso para mí es una locura. O sea, Oye, a propósito que nombraste Argentina, ¿por qué los argentinos no tienen cobre del otro lado? Porque en la misma montaña que se saca el cobre por el lado chileno, ¿por qué no tiene cobre por el otro lado? O si tiene y no la saben, no, ¿qué pasa ahí? lo que pasa es que, bueno, Argentina en realidad sí tiene cobre. De hecho, ahora van a empezar algunos proyectos entre Chile y Argentina. Ah. Efectivamente, o sea, los yacimientos de metálicos que podríamos decir tienen una relación estrecha con los volcanes, porque es la conexión que tiene el manto con la superficie de la Tierra. Mm. Y por lo tanto, las exploraciones mineras están ligadas a esos yacimientos que se forman en zonas volcánicas. Y lo que pasa es que efectivamente hay zonas puntuales donde se concentran los metales. En particular, hay una cosa que tenemos que tener, que aunque uno no crea, que es el clima. Porque el clima, cuando lo llevamos esto a millones de años, permite que se concentre los metales en la superficie o en niveles muy someros. Oye, vamos Ya. a lo último que tú acabaste de descubrir hace pocos días, que es huesos de dinosaurio en la zona precordillerana, hablamos Pica, Sí, o cercano a Pica. sí, cercano. Porque lo que teníamos hasta ahora eran las huellas en las quebradas, entiendo que ¿cómo se llaman estos lugares donde están las huellas? ¿Chacarillas? Chacarilla, esas Mm. huellas de dinosaurio, pero hasta ahora no habían vestigios físicos de dinosaurio en esa zona, Exacto, hasta hoy. exacto. O sea, efectivamente uno de los hitos importantes que tiene la región, en términos de geología y de paleontología, podríamos decir, porque nosotros tenemos varias imprentas, podríamos decir, o ignitas o huellas de dinosaurio en la región, y las tenemos desde Pica hasta Guatacondo, en esa transecta, pero
cuando uno quiere hacer un análisis y describir específicamente la especie que vivió, necesita algo más que la huella. Y en ese caso, este hito que marca encontrar hueso podría, ¿verdad?, incluso descubrir una nueva especie que sea particular de Tarapacá. Sí, porque no sabemos lo que es. No hasta sabemos, ahora. no sabemos lo que es. En general siempre se pensó que Chile no tenía muchos vertebrados y los dinosaurios se han ido descubriendo prácticamente de manera reciente, en un periodo reciente. No olvidemos que hace muy poco se oficializó el Chilesaurus y es un dinosaurio que ha recorrido el mundo y nosotros entonces queremos entender si es que efectivamente acá en la región podríamos tener nuevas especies. ¿Por qué no? ¿Y esto que encontraron, cómo es que lo encuentran? ¿Habían datos de que estaban ahí? ¿Y lo que encuentran, qué es lo que es? ¿Una pata? Mira, los datos vienen desde desde hace mucho tiempo y eso corresponde a una exploración que hizo ENAP en la región en el 1950. Y ENAP efectivamente hizo esa lógica de que si habían dinosaurios, entonces efectivamente debiesen haber yacimientos de hidrocarburos. Y empezó a hacer exploraciones para saber dónde estaba este yacimiento. Ahora, Petróleo. de petróleo, exacto. ¿Eso qué conlleva? Que efectivamente hay vestigios de que la vida o los dinosaurios que habitaron esas rocas que tienen 160 millones de años a 140 millones de años, efectivamente debiesen haber ciertos rasgos que son más allá de la huella. El problema es que cuando uno está a 4.000 metros de altura, en una zona donde no hay luz, donde no hay agua y donde no hay conexión prácticamente, es muy difícil hacer estas exploraciones. No quiere decir que nosotros tuvimos, ¿verdad?, no sé, suerte o X cosas, sino No, que... porque habían algunos datos. Ustedes llegaron medianamente orientados. Exacto, o sea... Pero tuvieron el golpe de suerte. Sí, sí, podríamos decir que azarosamente lo encontramos. ¿Cuánto es lo que encuentran? Mira, nosotros estipulamos que hay un cadáver entero ahí, sí, y estamos hablando de especies ¿Un tamaño que de 8 metros? ¿10 metros? incluso podríamos decir 15 metros. Ya. Entonces, lo que uno puede notar in situ en el terreno es que hay ciertas vértebras, podríamos tener ciertos fémur. Ahí paremos. Esto que acaban de descubrir ustedes ya está informado a quién para poder protegerlo, trabajarlo. Vamos a ver gente ahí como cuando uno ve estos hallazgos, ¿no? Que se acerca el lugar, comienzan a trabajar los arqueólogos, la gente. ¿En eso viene ahora? Eso viene ahora, o sea, lo que nosotros vamos a hacer ahora el 15, muy, muy pronto, es una segunda etapa de una expedición. Finalmente vamos a tomar todos los puntos. ¿Puede sacar la foto? Puede ir a sacar la foto. Entonces vamos a ir aproximadamente una semana Qué buena. y vamos a tomar los puntos efectivamente donde están estos vestigios y los vamos a mencionar a monumentos nacionales para posteriormente pedir y solicitar Resguardo. el permiso que ellos nos den para ver cómo seguimos investigando las especies que habitaron en la región. Porque, aunque tú no creas, Cristian, claro, encontramos un dinosaurio, podríamos decir. Eso es. Eso es. Pero es tan, de verdad, interesante el lugar porque tienes no solamente dinosaurios, sino que tienes muchos troncos y muchas especies de flora Que en hubo. la zona. Claro. Y hablamos de una zona muy alta. Estamos hablando de que nuestro campamento se ubica a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Harto. Y eso es cercano a Pica, yendo hacia la minera. Eso es, en general, hay una zona que se llama el anticlinal de Chacarilla, en términos geológicos, que es una zona que es bastante llamativa porque se ven los cerros de colores, similar a lo que pasa en San Pedro, en Perú. Y en esa zona que está entre Pica y Huatacondo es el sector que nosotros estamos haciendo esta etapa de exploración en relación a los dinosaurios y a sus huesos que nosotros encontramos. Esto es recién el comienzo, porque todo lo que me estáis contando, monumentos nacionales, los permisos correspondientes, proteger el lugar, ver qué pasa con la flora del lugar, más allá de los propios huesos, porque, claro, es interesante, hablamos del cuerpo de un dinosaurio hallado en este lugar.
Pero hay mucho más que eso, o podría haber mucho más que eso incluso. O sea, Una vez que entremos a picar. seguro, seguro que hay mucho más. Seguro. O sea, ya hoy día nosotros partimos desde, Cuando hablamos nosotros, ¿quién es un equipo? mira, un equipo que fue el primer grupo que participó, personas locales, que efectivamente no solo encontramos huesos, sino que también nuevas huellas, huellas que no estaban registradas. Eso, y son muy diferentes a las que nosotros conocemos hoy día. Entonces, tenemos un mundo gigante. Esto recién comienza. Yo lo digo y lo he dicho muchas veces, Tarapacá, aunque suene ¿Chauvinista? claro, Sí, es verdad, suena Es- así. Pero es así, po. Tarapacá Una- es el verdadero parque jurásico que De Chile. tenemos en Chile. ¿Y por qué no lo levantamos? Lo estamos haciendo. O sea, a través de esta iniciativa, Es que hay varias cosas. Tenemos esta otra especie que se encontró en el Cerro Tarapacá hace unos años. Que el Lasmosaurus. Exacto. Entonces tenemos para levantar un parque jurásico de toda esta información que ya es palpable. Sí, y de hecho a mí me No llama es humo, eso es. no asumo, pero me llama la atención porque cuando nosotros recorremos Tarapacá y no vemos prácticamente la parte abiótica, o sea, la parte biótica, que es, no sé, la vegetación o la fauna y la flora proliferando como en la Patagonia, pero cuando uno va, por ejemplo, desde la costa, puede partir desde Los Verdes, pasar por la cordillera Costa, Guantajaya, Pampa Perdiz, y ingresar hacia el continente, se va dando cuenta, en términos de la geología, cómo nuestro territorio fue un lugar donde albergó mucha vida. De hecho, albergó grandes océanos. Cuando nosotros hablamos del Jurásico, que es un nombre tan llamativo de las películas, podemos llevar hacia atrás el tiempo y decir, bueno, cuando nosotros vamos por Pampa Perdiz, antes de llegar al peaje, ese era toda una franja, un océano, y en el Jurásico la región era como Japón, que tenía un mar, Una isla. una isla con un mar interior y un mar a la espalda, y podemos notarlo porque efectivamente uno llega a las zonas precordilleranas, Pachica. Y esto de levantar un parque jurásico regional es hoy día algo latente. Hoy día O sea, está forjándose. desde el punto de vista de la ciencia, sí se puede. La región realmente tiene unos registros. Nosotros hemos encontrado helechos que hoy día están en las casas de hace 270 millones de años. O sea, y uno los puede ver hoy día en las rocas, pero imagínate lo que son para las nuevas generaciones mostrarle estos registros de la región. Diego Rojo, para mí un gusto conversar contigo y tal como el invitado anterior podríamos estar un día entero hablando de esto que es tan maravilloso. Y en lo personal, hoy día es tu mayor logro, ¿no? Porque tú has tenido logros importantes, has estado en la Antártica incluso, pero hoy día siento que es un logro tremendo esto. Yo en lo personal desde fuera lo veo. Sí, la verdad es que... Pero no lo veo personal, o sea, yo estoy convencido y voy a trabajar. Tú y tu equipo. Sí, todo, o sea, y estamos muy convencidos, pero algo que yo puedo hablar de primera persona, podríamos decir, que la región merece que la cultura, la ciencia se tome en cuenta. se tome en cuenta, porque somos extremadamente ricos en muchos registros y a través de esta iniciativa, yo te agradezco mucho siempre por dar un espacio hacia la ciencia, pero necesitamos que las nuevas generaciones se interioricen en los temas que tenemos, en los recursos que tenemos, porque necesitamos mucha ayuda en Que le investigación. saquemos partido. Po. Mucho. Explotemos esto. Si en Perú te venden las piedras arriba en el Colca, po. A mí realmente me impresiona. Si pudiera tener más tiempo, créeme que pasaría más tiempo en terreno, pero la región necesita que las nuevas generaciones se interesen en estudiarla. Diego Rojo, que te vaya muy bien. Éxito con esto. Vamos a estar muy atentos en lo que viene dentro del año, en radio. Vamos a estar conversando de esto porque de verdad que a mí me interesa muchísimo. Creo que lo del Parque Jurásico Regional es una tarea que hay que ponerla sobre la mesa. Muchas Que te gracias. vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Chao, amigo. Chao.